Muy bien, vamos a, antes de abordar un tema que es importante también pues, para la inquietud albinegra y la masa social, y sobre todo para un gran grupo de jóvenes que están inmiscuidos en el fútbol base, un tema de estos últimos días o estas últimas semanas, porque en teoría hay un grupo de gente que está interesada y he tenido conocimiento de que están en contacto con tu abogado, o sea que hay una serie de conversaciones por lo menos. Podemos nombrar a Urisola, Javier Heredia, que son nombres ya publicados por ahí, por otros medios, y hay un jugador pues famoso, conocido, castellonense, que bueno, no se nombra, pero todo el mundo se lo imagina, se llama Pablo. Acláranos esto y si sabes algo de las conversaciones, supongo que sí, con tu abogado, en este caso por parte de este grupo, intenciones y el proyecto y la resolución que puede caer de todo esto. Bueno, como también te decía al principio de la entrevista, que siempre se interpreta o se manipula la información que salga del club, que muchas veces tengo que decir, yo tengo que poner, hacer un tirón de orejas importante a los medios de comunicación locales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces publican informaciones sin contrastar. Hay muchas publicaciones hechas en medios escritos y medios en radio donde se dicen verdaderas barbaridades acerca del club y donde no se ha contrastado esa información por el club ni se ha dado un mínimo de credibilidad a lo que se publica. Todo el mundo ha visto en los últimos 4 años que cuántas veces se ha vendido el club en 4 años. Apareció un grupo de mexicanos en su día, que la operación estaba hecha y que en fin estaba todo realizado. Apareció un tal Omar Ceidán, que era el dueño del Dense hace 3 años, que también, estaba forrado de dinero y venía aquí. Mucha gente en Castellón piensa que el club tiene que dirigirlo a alguien que ponga mucho dinero para que el fútbol sea lo más gratuito posible o si puede ser gratis mejor. Claro, eso no existe. En fin, las empresas, todo el mundo que es empresario sabe las dificultades que contempla tener una empresa. Entonces, vendedores de humo ha habido muchísimos. Falsas informaciones de interesados, muchísimas. Ofertas por escrito que diga, oiga, usted vendería y yo le hago una oferta, ninguna, cero. Y en cuanto a las publicaciones que me dices del periódico, el periódico sabrá de dónde saca las fuentes. Desde luego no son nuestras, no están contrastadas, nosotros no tenemos conversaciones con nadie. O sea, es una falsedad. Bueno, mira, se puede leer que hay conversaciones con tu abogado, pero que además lo nombran. Bueno, la noticia no está ni firmada. Enhorabuena al periódico este que pertenece al Grupo Z, fantástica forma de hacer periodismo. O sea, hay que firmar la noticia, por favor. Hay que decir quién es el plumilla de turno. Es que es increíble. Yo tengo de verdad, o sea, tú parte de indignación, pero yo tengo la mía, porque es que haya gente válida que esté en el paro y que aquí hayan 4 plumillas que estén inventándose las cosas, pues yo también tengo mi parte de... Bueno, yo ahí no entro a calificar nada de ello. Entonces, de este grupo, tú no sabes nada, tu abogado no sabe nada... Te pongo un ejemplo. Y es como un grupo fantasma que está metiendo la cabeza y que el ayuntamiento les ha atendido. Sí, eso es verdad. Bueno, eso no lo sé, eso lo desconozco. Si el ayuntamiento les atiende, el ayuntamiento puede, no sé, puede mediar, puede tal, pero es que el ayuntamiento, ¿qué es? O sea, en este caso, en todo este entramado y situación. No lo sé, el ayuntamiento desde la entrada al nuevo consistorio pues siempre ha primado atender a pequeños colectivos, a aficionados del club y ha tenido poco interés en sentarse con el Consejo de Administración. Tengo que decirte, a colación de esta noticia que tú me decías, que ayer precisamente hablaba con uno de los veteranos de Castellón, bueno, un jugador que ha jugado en primera y demás, que directamente pues apeó con Pablo Hernández y le dijo que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, por poner un nombre porque ha salido publicado, no lo digo yo, ha salido publicado. Sí, entonces, bueno, eso en el fondo pasa eso en Castellón, ¿no? En Castellón a veces una habladuría en la calle se convierte en una verdad, en una noticia verdadera. Bueno, pues esto es lo que hay también. Y ya al inicio de esta entrevista ya lo he comentado y supongo que vais a chupar de esta entrevista y vais a transcribir, por lo menos hacer mención del canal, por favor. Cuando escribáis, nosotros no vamos a trastocar nada, que eso ya lo sabes, porque es nuestro espíritu, pero ahí seguramente sacarán de aquí, de todo lo que estamos dando y trasladando, y lo rectificarán, modularán,
contextualizarán, pero bueno, ahí ya no podemos hacer nada. Yo lo que pido pero que aviso a la gente que por favor, la cara dura, ponéis La Fuente por lo menos, que sale de Yaban TV, que vosotros no tenéis entrevistas con exclusiva de este tipo. Pero yo lo que le pido al aficionado es que yo durante 4 años pues no tampoco me he dedicado a trabajar y a gestionar, y lo que le pido es que, bueno, aprovechando esta entrevista, la oportunidad que me dais, que la escuchen íntegramente y que el aficionado tenga una visión, ya no parcial, sino una visión o una opinión de los dos lados, y que pueda contrastar la información y que el sentido común se imponga, ¿no? Que no pido otra cosa, que el sentido común se imponga. Gente que quiera entrar en el club gratis o medio gratis, o que me hayan pedido que me aparte para hacerse cargo de ellos, han ido un montón de gente al ayuntamiento solicitando esos pequeños grupos que hemos comentado antes. Pero bueno, yo tuve una reunión con la alcaldesa hace justo 3 semanas o un mes, y donde yo a la alcaldesa le dije que si David Cruz era el problema del Castellón, David Cruz se marchaba. Se lo dije textualmente y tal cual. Le dije, le ofrecí textualmente las llaves de Castel, le dije que si él encontraba a alguien que lo hiciera mejor que yo, si encontraba a alguien que incluso no quisiera pagarme a mí mis acciones, que yo me apartaba, que no las ponía a la venta, que dejaba que otro gestionara. Y lo único que yo le pedí a la alcaldesa en esa reunión, y le dije que a Rick Porcar, que también estaba en esa reunión, y a Libracal, lo único que les pedí es que si entra alguien, que avale todo lo que hay que pagar, que es lo que David Cruz y su representación ha hecho durante 4 años, que es pagar. Nosotros hemos pagado más de 1 millón de euros de deuda anterior, hemos cubierto los presupuestos de 4 ejercicios y hemos conseguido reducir la deuda de 8,5 millones a 3,5. Bueno, pues que venga, si no es suficiente para el aficionado de la gente de Castellón el trabajo que hemos hecho nosotros, si creen que no tenemos credibilidad para seguir, bueno, yo no voy a especular mis acciones, porque no las he puesto a la venta nunca, porque nunca he querido vender. Pero si yo soy el problema, me aparto, se lo dije a la alcaldesa, que venga alguien, eso sí, que avale los 20.000 que hay que poner cada mes a Hacienda, que avale los salarios de los jugadores, que avale la seguridad social, que pongan dinero por delante. Y yo me aparto. Yo se lo dije tal cual. David, tenemos que abordar lo que ya he anticipado anteriormente, que es el tema del fútbol base, ¿no? De Castellón. Teníamos una ciudad deportiva Facsa, con un contrato de 30 años, y no sé a cuántos hemos llegado. Yo me acuerdo que estuve en la inauguración, pero de allí nos han echado. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que supone? Y luego también te preguntaré qué está haciendo Facsa en aquella factoría polideportiva, porque hay gente que también luego te lo desvelaré. Dicen que hay una mano amarilla. Entonces, no lo sé, lo desconozco. Yo realmente mi relación con Facsa ha sido cordial desde mi llegada siempre, predispuestos a hablar con ellos y a intentar pues, buscar las mejores soluciones para el club. Yo me encuentro nada más llegar con una ciudad deportiva, vamos a decirlo así, que le costaba al Castellón más de 100.000 euros al año. 100.000 euros al año en tercera división, el Castellón no podía asumirlos. Yo le propuse al ayuntamiento y a la propia Facsa pues que lo mejor era que el Castellón dejase de utilizar la instalación porque no podía tener esos pagos, y le pedimos al ayuntamiento ya hace 4 años que nos diera campos municipales, que era lo más económico para nosotros, porque en ese momento no se podía atender. Bueno, hubo una decisión política, vamos a decirlo así, y el ayuntamiento me solicitó que el Castellón no abandonara la ciudad deportiva y le pidió a Facsa pues hacer un esfuerzo. Bueno, pues ese contrato, que luego te explicaré cómo funciona, pues lo transformamos en un arrendamiento de 2 años, donde el Castellón se comprometió a pagar 20.000 euros al año en esa instalación para que sus equipos tuvieran un lugar donde competir y donde entrenar. Este año pasado pues ese acuerdo de arrendamiento no quiso Facsa renovarlo, y por eso el Castellón no está en Facsa. No es porque lo hayan echado, sino simplemente que no se ha renovado un acuerdo, Facsa, porque Facsa no ha querido en este caso, y yo pues oye, lo acepto y lo entiendo. ¿Que por qué el Castellón no tiene una ciudad deportiva propia y por qué tenía un acuerdo de 30 años? Bueno, yo no voy a calificarlo, pero sí que voy a explicar cuál es la realidad de la situación. En el 2004, Bonet, con Facsa en este caso, y con el Ayuntamiento de Castellón acuerdan en un documento, además que tenemos el original en Castalia, donde se dice que
bueno, pues que a cambio de abandonar Bovalar, que tenía Castellón pues una especie de uso y disfrute vitalicio. Bueno, como te decía, en cuanto a los acuerdos que se iniciaron en 2004, pues bueno, en este caso Bonet con Facsa, como presidente de Castellón, Bonet lógicamente, Facsa y el Ayuntamiento, pues llegaron a un acuerdo para que el Castellón abandonara ese uso y disfrute que tenía de Bovalar, y en ese documento, que como te decía, obra en poder del Castellón original, pues se acordó lo siguiente, y es, a cambio de obtener una recalificación urbanística de toda la ciudad de Bovalar, o toda la parte de construcción de Bovalar, si tuviera una recalificación urbanística en Facsa, a cambio Facsa le construía en propiedad para el Castellón una nueva ciudad deportiva con 2 campos y unos vestuarios. Y ese documento pues, es el que se firmó con el beneplácito del Ayuntamiento. Bueno, lo que me encuentro yo cuando llego es, desconocía este documento, que lo encontramos posteriormente, y lo que nos encontramos es con un documento de cesión de uso y disfrute de 30 años en favor del Castellón de una ciudad deportiva. Cuando me dicen que eran propiedad y eran cesión, busco los documentos y me doy cuenta de lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que un año después, de 2004, en febrero de 2005, pues Bonet vende sus acciones a Castellón 2005, lo que sería luego Castellón 2005, Osuna. Y, bueno, pues yo creo que sin conocimiento o no, pero por lo menos no consta en el documento del Ayuntamiento de Castellón, se reúnen otra vez Bonet y Facsa y deshacen el documento original y hacen uno nuevo diciendo que, alegando a que no se puede construir en unos campos designados 2 campos en propiedad para Castellón y unos vestuarios, a cambio se le van a hacer una ciudad deportiva con 2 campos más, pero de uso y disfrute y no en propiedad para Castellón por 30 años. Pero con una serie de cláusulas que decían que el mantenimiento de esa ciudad deportiva, pues digamos que lo tenía que asumir el Castellón. En la práctica, ¿qué significaba? Pues facturas de luz, evidentemente, y de agua importantes, porque el agua se trae de un pozo, pero bueno, luego había una factura mensual de 3.000 euros por el mantenimiento del ciclo integral del agua. Entonces el Castellón ha pagado durante 5 años 3.000 euros al mes, y bueno, en fin, cada uno puede opinar si eso es un alquiler, no es un alquiler, o es una situación, pero bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Entonces la deuda que se generó con Facsa pues viene del cambio de un documento, al fin y al cabo, ¿no? De un documento que iba a ser en propiedad, un deporte en propiedad, se transforma en un uso y disfrute que al Castellón estaba, pues era como una especie de arrendamiento porque le costaba al año 100.000 euros. Entonces yo decido anular esos acuerdos. Para bien o para mal, pues creímos que lo mejor era deshacer ese compromiso porque le estaba costando mucho al Castellón. Ya, el problema es que tenemos a un montón de equipos divagando por ahí, por campos, y no teniendo... Yo te lo tengo que decir, y tú has sido jugador, yo he conocido al Bovalar, y el Bovalar, con todo lo humilde que eran las instalaciones, era un campo que, a ver, aquí venía la gente y era señorial, o sea, venían equipos... Yo he jugado ahí, con 18 años. Y con lo poquito que había, el campo de arriba, que estaba pues, un poquito más cuidado, el de abajo tal, pero es como que fuera a tener el Bovalar, pero es que no tener nada, o sea, es que ahora mismo, o sea, una entidad como el Castellón, que yo creo que ahora lo más fuerte que tiene, pues pudiera ser el fútbol base, y lo que más puede un poco ilusionar a la sociedad y a la gente, porque el Castellón lamentablemente está en tercera, que no es la categoría que le corresponde, ¿no? Por historia y por ciudad y por todo. Yo, pues bueno, has explicado tu visión, yo un poco, pues no, o sea, desde aquí quiero trasladar que no entiendo, ni como una diputación provincial, ni como un ayuntamiento de Castellón, estar ayudando a un club que está en estos momentos muy necesitado y que no puede pagar los gastos del compromiso, que hay que tener compromiso. Yo no sé, los señores de Facsa, eso de los 30 años, y ahí hay gente muy albinegra, o que se ha dicho que era muy albinegra. Yo de verdad desde aquí os lo traslado, no lo entiendo como no se ha mediado para apoyar al Castellón en este caso, que está en un momento delicado y que no se puede echar a los niños de los campos de fútbol y de las instalaciones mínimas para entrenar. Es que estamos viendo con nuestros espacios de minicracks, el fútbol base y tal, estamos viendo y viendo el Castellón un día aquí, otro día allá, otro día tal. Es que, no sé, se nos desalma la ilusión, es la verdad. Pero bueno, vale, gracias David por este aspecto. Yo un poco quería... Tengo que decir que el Ayuntamiento de Castellón nos ha facilitado este año poder usar las instalaciones municipales.
evidentemente por el volumen de equipos que tenemos no podemos estar en una instalación en el mismo sitio, pero tengo que decir que hemos tenido, bueno, al final con más o menos dificultades, pero conseguimos que el ayuntamiento nos diera pues esas horas necesarias para que los equipos estuvieran y que, bueno, los padres, bueno, pues la parte positiva es que quizás la instalación está más cerca y, bueno, y hay un poco más de comodidades a la hora de entrenamientos y de partidos, pero bueno, efectivamente estamos un poquito dispersados. Bueno, en el tema del fútbol base, por ejemplo, los entrenadores están al día también en el tema de salarios, de cobros, bueno, ¿cómo está esa parte? Eso también es una pregunta interesante. Claro, un entrenador de fútbol base no puede estar pensando en un salario o en dinero, ¿no? Es decir, nosotros los entrenadores que tenemos, pues por suerte les atendemos a unos pequeños gastos que a veces pues, podemos atenderlos con mayor o menor prontitud, con mayor o menor rapidez, como te decía antes, por la tesorería que tiene el club, pero tengo que decir que tenemos unos entrenadores en el fútbol base que han aguantado carros y carretas, presiones de entorno mediático que siempre está buscando la noticia negativa y les han presionado una y otra vez preguntándoles pues eso, pues, si cobran al día, si no cobran al día. Nosotros pensar que los entrenadores cobran entre 150 y 200 euros. Es decir, muchos de ellos tienen sus trabajos, su vida privada y, exceptuando 2 o 3 casos, que siempre intentamos que atenderlos con más delicadeza, pues gracias a Dios no viven de esto y están por un proyecto. Y se hace un esfuerzo importante, lógicamente, porque al final esos pequeños gastos, si se acumulan durante 2, 3 o 4 meses, pues puede crear una dificultad. Pero hoy por hoy pues tenemos la suerte de que los entrenadores, y desde aquí les hago pues, un agradecimiento público por su entrega y por su dedicación, y por suerte pues, el ambiente que tenemos en el fútbol base pues dista mucho de lo que la gente piensa que puede ser, ¿no? Pero bueno, tenemos ese entorno en Castellón que a veces es tan pernicioso que castigamos a lo que es nuestro, ¿no? Y lo que es más cercano. Sí, ¿qué nos vas a contar? Bueno, hay también por ahí un bulo que dice que peligraba en cierto caso el tema del Castellón, no sé si bien del primer equipo, que no creo, sino de algunos equipos del fútbol base que estábamos hablando, porque había una serie de impagos a nivel de arbitrajes. Y según el artículo 89 del régimen disciplinario... Todo falso. A mí me consta, y lo tengo claro, que nadie va a actuar sobre eso, pero eso se está diciendo, que iban a retirar de la competición equipos, que cuidado los padres y tal, que no sé qué... O sea, es un bulo tan mal hecho que yo, esa parte, tampoco lo acabo de entender, pero bueno, me he preocupado en el día de ayer de certificar esto con quien lo tenía que certificar, y me ha dicho que no, o sea, no desde la parte del club, sino desde la parte que tendría que actuar en el ejercicio de la suspensión. Pero bueno, que sí que es verdad que se me comentó que, por ejemplo, el Huracán, que es un equipo que tal, pues el año pasado por un tema así, de impagos y tal, pues se le extendió de categoría. Acláranos. Bueno, como bien te decía, el problema que muchas veces que tenemos es que intentan, bueno, pues lanzar esos torpedos, ¿no? Bajo mar, pues porque, bueno, son los que pueden hacer daño, porque es meter el miedo en el cuerpo a la gente. Lo que más hace daño es meter miedo a la gente, ¿no? Meter miedo a un padre pensando que su hijo el domingo no va a poder jugar, ¿no? Y eso a mí me fastidia. Y me fastidia que además no se contraste, como te decía, la información, porque siempre me tengo que contrastarla con el club o con la propia federación, pues habría sido así, ¿no? Es completamente falso, es decir, el sistema o la federación funciona del siguiente modo. Los arbitrajes tienen 2 fórmulas de abonarlos, que son al contado los días de partido, o bien a través de transferencias bancarias o a través de un acuerdo de anticipos con la federación. El Castellón pues tiene la suerte de tener solvencia con la federación y credibilidad con la federación como para poder hacerlo por el segundo modelo, que es mediante pagos a cuenta. Y el Castellón hace pagos a cuenta que en función de la tesorería pues lo va haciendo, y al final de temporada se regulariza, porque gracias a Dios el Castellón tiene bastantes subvenciones que consigue por primeras selecciones de futbolistas, etc. Y los saldos a final de temporada en la Federación Española y en la Valenciana son positivos. En el último ejercicio, que figura en las cuentas globales, nosotros hemos obtenido 65.000 euros entre derechos de primera inscripción en la Federación, etc. Claro, eso nos da credibilidad con la Federación para poder hacer pagos aplazados de los arbitrajes, etc.
y es lo que hace Castellón. Entonces, si tú te vas al día 1, el saldo puede ser de 1 euro, y si te vas al día 25 del mes siguiente puede ser, pero bueno, pero Castellón tiene esa forma de atenderlos. Bueno, el por qué se dice que a una fecha pues tienes un saldo, a una fecha tienes otro, eso no, es completamente injusto, ¿no? Porque además no funciona así el sistema de la federación. Muy bien. David, vamos a concluir con lo que va a ser la asamblea, que va a ser ya prácticamente en unos días. Bueno, pues la gente, pues, ya sabes, critica, dice, sobre todo lo más sonado, aparte del contenido, que a veces la gente no lee, es que no va a haber ruegos y preguntas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablarnos de lo que va a ser la asamblea, el planteamiento real que vas a hacer o tu equipo vais a hacer y las consecuencias que pueden surgir de ahí de cara a la sociedad castellonense. Bueno, a ver, la Junta de Accionistas, como sabes, el día 28, empieza a las 11 de la mañana. Hay 9 puntos en el orden del día, que son muchísimos. Nosotros en estos 4 años hemos intentado ser lo máximo transparentes con el socio o el aficionado. El primer año se nos solicitó por parte de un pequeño grupo de accionistas, que es el Cemento Albinegro, si podíamos reducir el derecho de voto a una acción en vez de a 5, que es lo que marcan los estatutos. Lo hicimos con aras de, pues bueno, de ser lo máximo, no sé, no ya lo transparente, sino que alcanzara al máximo de gente. Entonces, bueno, en los últimos año y medio, pues este colectivo se ha dedicado a coger un paquete de acciones que tenía uno de sus miembros y vender una acción, que por cierto, quien más se ha beneficiado de eso ha sido el que ha vendido esas acciones, que tenía 150 acciones y a 30 euros, pues en 4 años se ha levantado 5.000 euros. Ese es el más listo de la clase, porque la verdad es que se ha aprovechado bien de la situación, ¿no? Entonces, este colectivo que aglutina menos del 1% de accionistas, pues bueno, es el que quizás ahora hace más ruido a la hora de lo que tú me estás hablando, ¿no? Bueno, tenemos 9 puntos en el día y el más importante, bueno, los dos más importantes son, uno es la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior, que con la auditoría hecha pues ahí están, y el segundo, el más importante, es la reducción de la retención de capital. ¿Por qué hacemos una reducción de la retención de capital? Por 2 razones. La primera, porque legalmente estamos obligados a hacerlo, es decir, el Castellón, en el momento que sale del concurso de acreedores el 20 de mayo de 2015, la ley te dice que después de salir del concurso, si a la siguiente anualidad estás en causa de disolución porque las pérdidas son superiores al capital social y a los activos, en terminología contable, estás obligado a dar una solución. Dar una solución es reducir la cantidad de capital. Entonces, la reducción de capital es una obligación legal que tiene el Consejo de Administración y por eso la plantea ante los socios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Castellón tiene hoy por hoy unas pérdidas acumuladas no por la gestión de consolidación, sino por esos 8,5 millones de euros que nos dejaron de agujero los anteriores. Eso ha provocado tener unas pérdidas acumuladas de 2.600.000 euros. Eso nos obliga a reducir el capital en ese importe y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Los actuales accionistas, que el valor nominal de la acción está en 45 euros, lo vamos a reducir a 13 euros para absorber estas 2.600.000 euros de capital. Y lo que vamos a hacer es simplemente por una solución matemática, porque no puedes hacer que un accionista amplíe con 1,2 acciones o 0,8 acciones, sino pues una más una. Quiere decir que reducimos el capital a 909.000 euros y lo ampliamos por el mismo valor, otros 909.000 euros. ¿Por qué ese importe de ampliación? Muy sencillo, porque el Consejo de Administración ha entendido o entiende que las necesidades económicas que tiene la entidad son, y casi escrupulosamente si las detallas, los aplazamientos que tenemos que pagar desde la salida de concurso. Desde la salida de concurso, el Castellón tiene que abonar mensualmente 25.000 euros. Eso son 300.000 al año, por 12 meses. Pues lo que hace el Castellón el Consejo de Administración es solicitar una acción de capital que cubra los 300.000 euros que no hemos sido capaces en el ejercicio anterior de generar beneficios para poder pagar esa deuda anterior, los 300.000 de presente ejercicio que no vamos a ser capaces de generar beneficios y 300.000 para el ejercicio siguiente. Es decir, que tengamos una solvencia y una liquidez para 2 años más.
Sí que es cierto que por culpa de tener que abonar esos 300.000 euros en el último ejercicio, 140.000 en julio del año pasado para pagar el desplazamiento con Hacienda, soltar de golpe el 10%, que son 140.000 euros, más 25 al mes, pues ha supuesto pues, bueno, dejarnos sin tesorería durante el ejercicio, y eso ha provocado que hoy por hoy pues, tengamos pendientes de pago pues, con proveedores y en este caso bueno, básicamente con proveedores y con algún empleado, pues tengamos, como es mi caso, por ejemplo, pues tengamos unas cantidades pendientes de la temporada pasada de unos 150.000 euros, y prevemos que este ejercicio, pues como te decía, habrá que cubrir por lo menos esa parte. Ese es el objetivo de la ampliación, intentar poner el dinero en la mesa o en el club de lo que no somos capaces de generar como beneficios, porque pues, hoy por hoy cuesta mucho en tercera división generar pues, un presupuesto de más de 1 millón de euros. No vas al campo últimamente, ¿no? Bueno, no voy al campo por dos razones. Te agradezco la pregunta. La primera porque me lo pidió la alcaldesa. ¿Te lo pidió la alcaldesa? Sí, la alcaldesa, cuando fui a verla, me dijo que, bueno, pues como la situación era un poquito así de más, y ella pues estaba hablando con esos sectores que eran un poco más beligerantes, me pidió que yo no acudiera a Castalia, y bueno, en fin, atendí un poco a su petición en ese aspecto, pero el motivo más importante de no acudir es porque el último partido en el que estuve, que fue el Elche-Licitano, que es el famoso partido del médico, pues bueno, yo creo que al final que toda la presión o toda la atención fuera hacia mi persona, que eso generase además una situación incómoda de violencia verbal y de agresividad, pues condicionó a los jugadores. Estábamos con resultado de 2-0, jugando muy bien al fútbol, y la segunda parte pues el equipo se vio condicionado, y bueno, entendí que podía ser en buena parte por culpa de esa situación. Entonces hablé con el resto de miembros del Consejo de Administración y optamos por no ir a los partidos en este último mes y medio, con la finalidad de que se beneficiase deportivamente el equipo. Y bueno, pues por una razón o por otra, pues ha sido así. El equipo ha sido capaz de centrarse en lo deportivo, de centrarse en jugar. En Castalia, pues bueno, la gente ha ido a animar a los jugadores, que es lo que se le tiene que pedir al aficionado, que se vuelque en sus jugadores, y que la parte no deportiva, pues oye, se proteste de otra forma. Pues como accionista puedes acudir a la Junta, o como aficionado puedes no comprar una entrada si no estás contento con la gestión que se hace. Pero en este caso pues se ha dado la oportunidad a la gente para que lo haga de una forma u otra. Y no he acudido por esa razón. No quiere decir que yo no voy a acudir más a Castalia, simplemente que en este momento hemos pensado que lo mejor era, pues bueno, dar un poco de tranquilidad y quitar. Con eso quiero decir que bueno, que yo estoy contento, no, lo siguiente, con el aficionado de Castellón, con el socio de Castellón, con el que se gasta dinero cada temporada y se saca su abono. Tenemos esos 2.500 abonados cada año, de los que no puedo más que dar las gracias por su aportación, que sé que tenemos 10.000 socios que solo vienen al playoff y vienen cuando tenemos caballo ganador, y hay que intentar pues, conquistarlos en ese proceso intermedio. Y tengo que decir que lo que sí que estamos en total desacuerdo es con el aficionado violento, el que usa el insulto, el que coacciona, el que amedrenta. Hace un año decidimos entrar, o pedí yo que entrasen como consejeros pues, empresarios de Castellón y personas de Castellón, y 8 meses después de su entrada he tenido que pedirles que dimitan. Uno dimitió anticipadamente y 2 les pedí que dimitieran, porque estaban siendo acosados, insultados y amenazados, tanto en redes sociales como a nivel personal, hasta el punto de ir andando por la calle con una hija de 12 años y llamarle hijo de puta y sinvergüenza, con perdón, a una persona que va con su hija en la calle, ¿no? Bueno, yo hago una reflexión en voz alta. El aficionado de Castellón, el que siente estos colores, el que los ha vivido a nivel familiar con generaciones, esos son los aficionados que tienen que representar a Castellón. Ese es el aficionado, el que entra muchas veces borracho a Castalia, drogado a Castalia, que están, además, lo he dicho públicamente, en Barricada de Vinegra. Gente que yo he denunciado por acoso, porque con una bengala me la han puesto a medio metro de la cara y han intentado tirarla dentro del coche, donde nos han rodeado a 3 consejeros, 8 o 10 personas, de una forma violenta. ¿Esa es la afición del Castellón? Yo creo que no. Nosotros hemos pedido amparo a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española, porque hoy por hoy
La ley de deporte es muy exigente con esto, no hay que ir mucho más lejos que hace un mes un chiquillo de 16 años en Mestalla tira una botella de agua y le ha caído 6.000 € de multa y 2 años de prohibición de entrada a un estadio. Bueno, eso es lo que tenemos que intentar hacer en Castellón. Hemos pedido el amparo a la Federación y a la Liga y bueno, pues nos han pedido identificar a toda persona que haga un insulto, ya no solo contra un dirigente, contra un jugador o contra un empleado del club, que los sufrimos diariamente y cada jornada en Castalia, y lo que este Consejo de Administración tiene que hacer es extirpar la violencia. Hay muchas formas de protesta, la gente se puede manifestar en la calle, se puede manifestar de 1000 formas, pero tienen que evitar el insulto. Yo creo que tenemos que tener mucha más educación y que hay que respetar mucho más a las personas. Y eso es lo que es intolerable. Y es más intolerable todavía que ciertos medios de comunicación pues amparen este tipo de violencia bajo el paraguas de que aficionados increpan a Cruz me insultan, me amenazan y bueno, pues la agresividad es de un extremo que, bueno, si algún día me pasa algo a mí o le pasa algo a un familiar o a alguien del entorno, los verdaderos culpables y los linchadores van a ser los que les están dando cobertura diariamente en los medios o en las instituciones. Bueno, pues presidente, la verdad es que escuchando tu visión, yo creo que habrá más de una que tenga un poco que reflexionar y tenga que entender que eres una persona humana, que tú y yo no somos amigos, porque aquí ya enseguida van a salir los bocas y los plumillas de Facebook y todos estos que van a decir que yo me he puesto aquí y me he predispuesto. No, me considero albinegro hace mucho más que la mayoría de vosotros, y ya lo he dicho, yo era recogepelotas de Rasic en el antiguo Castalia, a ver si alguno se acuerda de Rasic. Bien, entonces, sobre todo te agradezco pues, tu predisposición. Sé que estás pues, afectado, porque lógicamente los medios te manipulan, los grupos extremos, ya sabemos que toda la afición del Castellón no es así. Hay afición que es señorial y ya sabemos un poco dónde está, dónde se ubica y que no tiene ideologías políticas que los transmueven, porque es que claro, aquí detrás de cada grupo hay una ideología, una historia, y entonces eso ¿por qué no lo dejáis un poquito de lado? Y tantos simbolismos y tantas... En fin, esta ya es mi opinión personal. Te agradezco la entrevista, espero que todos los que transcriban algo tengan el honor de hacerlo bien y de sacar... Esto va a salir íntegro, aquí no va a haber corta y pega ni cambio de bloque, ni de... No, va a salir íntegro, pero por favor, que os lo vais a tragar todos los medios de Castellón y más allá, hacedlo bien. ¿Vale? Y si puede ser hacer una referencia, porque es lo que se hace, es lo que se hace. ¿Dónde ha salido la entrevista exclusiva? Nada más, una pregunta. ¿Te sientes solo, David? No me siento solo porque, por suerte, hay mucha gente que me acompaña. Cada año crecemos, tanto en personas o publicidad o empresas que apoyan al club. La facturación del último año ha doblado a la del año anterior y este año, si la gente vaya a Castalia, verá que hay más vallas de publicidad que el año anterior, por lo cual no estoy solo, ni mucho menos. Lo que sí que yo necesito, bueno, aprovechando la ocasión, hacer un llamamiento. Mi llamamiento es a los 10.000 o 12.000 aficionados que vienen al playoff. Esos son los que nosotros necesitamos que nos apoyen ahora. El club está en una situación bastante complicada y difícil desde hace 4 años, no podemos negarlo. Y el hecho de aprobar un concurso de acreedores no significa que ya está todo el trabajo hecho, sino que ahora hay que pagar esa deuda. Y hay que recordar que es una deuda que no ha generado este Consejo de Administración, que arrastramos una deuda de 3,5 millones de euros por la gestión de los anteriores. Y que nosotros hemos conseguido que esa deuda de 8,5 bajara a 3,5, que esté aplazada y que tengamos una viabilidad para salir adelante. Y la única viabilidad que tenemos es realmente pues, que la gente nos compre una entrada, que la gente se saque un abono y en la ampliación de capital, el que tenga ganas de sentirse también partícipe, pues que por 13 euros puede apoyar al club y ser uno más, ¿no? Yo pediría eso, pediría que la gente acuda. Además, deportivamente los jugadores lo están dando todo. Yo creo que en ese aspecto no podemos quejarnos, estamos segundos en la liga.
tenemos un partido vital en Novelda el día 15 y luego nos viene Lontienen a Castalia, que será pues, un partido pues, a cara de perro. Yo pediría al aficionado que ya desde ya no espere al playoff, que desde ya por favor venga y nos apoye, porque esos 7 u 8 euros o 12 euros que van a la entrada es vida para nosotros. Con eso podemos pagar a los jugadores con mucha más prontitud, podemos pagar a los empleados y podemos atender los pagos y los aplazamientos con mucha mayor solvencia. Y es un dinero que sepan todos que no es mal gastado, sino que se dedica a atender la agonía que tenemos con el tema de la deuda que arrastramos. Bueno, David, muchas gracias, y ese pequeño llamamiento final yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Si estamos siempre diciendo el agujero que tiene Castellón, quién lo ha provocado, creo que el presidente lo ha explicado bien, tiene su origen y hay una secuencia, O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo no estoy haciendo ningún alegato defensivo de él, pero me gustaría que también abriéramos un poco la mente, ¿vale? Y nos dejemos de comentarios en cadena y yo me creo lo que me dice este y lo que me dice el otro. Apoyemos con esa pequeña contribución yendo al campo, 6 euritos de cada persona, 7 euritos de cada persona se multiplican y ayudan al club. Pero si nos quedamos en casa y esperamos a ver si el Castellón juega el playoff, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Cuando llega ya el buen plato, vamos todos allí y apoyamos, ¿no? Ese apoyo no vale casi de nada, prácticamente de nada. Es el grano a grano, el partido a partido, el que ayuda para que el club cada vez sea más solvente y cada vez se recupere y sea el club que se merece esta ciudad. David, muchas gracias. A vosotros. Suerte. Gracias. Bajo el sol saltarán las banderas y las palmas volverán a sonar. Y en el fondo solo un grito se oirá. Adelante, Forza Machi con el la 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 la. Adelante, Forza Machi con el